Y es esa escena final de Marcela Valencia. Me adelanté esta porque además es que estoy como emocional. Nos quedamos en que nos llamaron a rectoría. Lorna y yo nos fuimos a presidencia. Nos dijo, ustedes no se pueden ir. Empecé a llamar a Fernando y a llamar a Fernando y a llamar a Fernando y no me contestaba y no me contestaba y no me contestaba. No me contestó durante muchos años. Sí, como 10 años. Lo habíamos como traicionado. Era como una traición. Él y yo teníamos una relación muy estrecha. Aunque su sentimiento fuera de traición, él se quedó escribiendo una escena de 13 minutos para despedir mi personaje. Esa escena llegó para mí como a las 7, 8 de la noche. Me senté a estudiar. Mi agente empieza a presionar, a decir, apréndete eso rápido porque recuerda que a las 12 en punto te tienes que ir. Entonces llegó un momento donde yo ya le dije a él, le dije, mira, déjame en paz, yo veré. Y empecé uno por uno. Taca, taca. Hola, soy Natalia Ramírez, bienvenidos a mi canal de YouTube. No olvides suscribirte y tocar la campanita para notificaciones. De esa manera, en cualquier momento cuando subamos un nuevo contenido, pues la plataforma te va a avisar. Aquí está la campanita. Ay, bueno, nos quedamos el jueves pasado como en la mitad de algo muy importante. Y es esa escena final de Marcela Valencia. Sé que me estoy saltando y sé que también después me escribieron y leí que querían ver cuando Armando me confiesa que está enamorado de Betty. Entonces, pero esa, por ahí viene. Me adelanté esta porque además es que estoy como emocional y entonces yo dije, esta es la que toca. Nos quedamos en que nos llamaron a rectoría. Lorna y yo nos fuimos a presidencia, llegamos a presidencia, ahí estaba Gabriel y nos preguntó que no podíamos irnos. Nos dijo, ustedes no se pueden ir. Y obviamente nosotras dijimos, no, pues es que ya se avisó hace 90 días, de hecho nosotros tenemos un viaje mañana y ya nos vamos, aquí se acabó. Eso fue muy temprano en la mañana, eso fue tempranito en la mañana. Caso es que Gabriel se disgustó muchísimo y pues prácticamente salimos de ahí diciéndole, o sea, dándole a entender que efectivamente no era un capricho de nuestro agente, sino que realmente nosotras ya nos íbamos del proyecto, que ese era nuestro último día y que habíamos avisado 3 meses antes esta decisión y que le habíamos dado a la producción y a la historia todo este recorrido para que tomaran una decisión que se iba a hacer. Y ahí fue cuando yo empecé, cuando salí de la oficina de Gabriel, empecé a llamar a Fernando y a llamar a Fernando y a llamar a Fernando y no me contestaba y no me contestaba y no me contestaba. No me contestó durante muchos años. No me volvió a contestar durante muchos años. ¿Cuántos años, amor? Sí, como 10 años por ahí. Me lo encontraba de vez en cuando, después de haber sido tan unidos y tan cercanos. Me lo encontraba o en algún evento o en alguna cosa y yo trataba de entablar un acercamiento, y no lo lograba por ninguna circunstancia. Como les dije, nunca me volvió a contestar el teléfono, porque lo que yo siento que él sintió y que tal vez no tenía toda la información es que lo habíamos como traicionado. Creo que si la palabra fuese esa, era como una traición, sobre todo porque él y yo teníamos una relación muy estrecha. Entonces creo que es una relación de amistad, quiero aclarar, no es una relación amorosa no, era una relación de amistad. Y creo que él sintió como esa decisión que se tomó, que aunque él después de un tiempo confiesa que él realmente pensó que eso nunca iba a pasar, igualmente Gabriel Reyes tampoco pensó que eso nunca iba a pasar, pero pasó y lo habíamos dicho y lo habíamos enunciado, lo habíamos puesto. Pues entonces, aunque su sentimiento fuera de traición, él se quedó escribiendo una escena de 13 minutos para despedir mi personaje y se tomó sus horas. Porque tengo que reconocer que Armando y usted hacen muy buen equipo. Por favor, no me pida que desista de mi decisión. Tengo razones muy serias para irme. Yo no le estoy pidiendo que desista. A mí llegó esa escena a las 7 de la noche, 12 horas después de haber llegado al canal. Esa escena llegó para mí como a las 7, 8 de la noche. Inclusive yo creo que ya estábamos haciendo corte de comida cuando llegó la escena. Y cuando llega la escena a mí y yo me doy cuenta que oye, ahorita me pongo a pensar, de pronto Fernando dijo, no, esta no aprende esta vaina. O sea, aquí 15
eso les toca hasta mañana y entonces ahí sí, no mentira. Pero el tipo dijo, venga, ahora sí, quería una escena, ahora téngala. Cuando usted me entregó la bolsa negra con todos los recuerdos de Armando, tan sorprendente y dolorosa fue esa carta para usted como para mí. ¿Tanto? Era, no sé, 15, 20 hojas, tal vez. Pues la mitad de un capítulo. Porque si los capítulos hacíamos a medias horas, esto eran 13 minutos, si le quito presentación, despedida, escenas del capítulo siguiente y escenas del capítulo anterior, pues es más de medio capítulo esta escena. Y yo entré en una especie de, no shock, pero como un reto, como un reto. Para mí fue un reto, porque obviamente yo necesito, todo actor necesita tiempo para aprenderse una escena de 13 minutos. Imagínense que yo hago un monólogo en juntas otra vez que dura 13 minutos y me tomó mes y medio. Ahora aprenderme esto, las escenas, y le dije, bueno, vamos a leerla. Yo empecé a leerla y llamé a Fernando y le dije, gracias, le dejé un mensaje, le dije, Fer, gracias, qué escena más hermosa. O sea, este personaje no se podía despedir de otra forma. Muchas, pero muchas gracias. De verdad lo agradezco un montón. No solo por estos años de amistad y por todo lo que este personaje ha significado y este proyecto ha significado, sino porque realmente es una escena maravillosa, lindísima y escrita con un amor absoluto, y yo también la voy a representar con ese mismo amor absoluto. Espero que no sea nuestra despedida, que sea la despedida no de un personaje y que no sea nuestra despedida. Obviamente lo fue por muchos años, fue una despedida realmente. Voy a llorar. Y me dijo algo que no creía y que para mí fue difícil de asimilar. Y tú sigues enamorado de ella. Sí, Marcela. Me senté a estudiar. O sea, me metí en uno de esos cuarticos que había en RCN, que había un sofacito de 2 puestos con un baño y uno pasaba de ladito para sentarse en el... Oiga, nunca entendí quién diseñó eso, porque no había ni siquiera espacio para moverse, pero bueno. Me senté a estudiar. Hubo corte de comida, yo me comí algo y claro, ellos tenían que grabar un montón de cosas. Mi agente empieza a presionar, a decir, apréndete eso rápido porque recuerda que a las 12 en punto te tienes que ir. Entonces llegó un momento donde yo ya le dije a él, le dije, mira, déjame en paz, yo veré. Si yo mañana tengo que salir de aquí al aeropuerto, salgo de aquí al aeropuerto. Yo tengo mi maleta lista, ya todo está hecho, tengo mi pasaporte, todo está en la puerta de mi casa. Así que déjame tranquila, tengo que estudiar. Si yo tengo que salir de aquí del canal a irme al aeropuerto, yo lo hago, no tengo ningún problema. Pero déjame porque no me puedes poner las 12, ¿sí? Porque no la logro. O sea, en 4 horas, y esta escena se va a demorar 1 hora por lo menos en grabar, yo en 2 horas no me aprendo esto, así que déjame tranquila. Me puse en la labor de estudiar y me acordé mucho de los bloques en casillas. O sea, lo que hice fue que dividí todo el texto en diferentes casillas. Entonces, a mi llegada, en la mitad, un poquito más, al final. Y porque Ana María, si se dan cuenta, Ana María dice, doña Marcela, es que quisiera decir, y yo bla, 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 bla. No me podía reunir con el director porque el director estaba grabando y mis compañeros también estaban grabando. Entonces yo dije, no, esto me tocó a mí, o sea, me tocó a mí. No hay ninguna otra posibilidad porque yo había pensado en un lumière. Un lumière es le decimos también un chícharo, un adaptadorcito que te pones en el oído con una cajita y te van soplando la letra. Pero eso era casi imposible porque digamos que eso necesita un protocolo diferente y tampoco lo iba a lograr. O sea que realmente era absoluta memoria, pero llegué a pensar en ese recurso. En determinado momento, cuando llegó la escena, yo dije, voy a necesitar un chícharo porque no me voy a poder aprender esto. En medio de ese juego había quedado atrapado y que la amaba, que él estaba dispuesto a enfrentarlo todo y a todos
Pero usted ya no estaba. Entonces decidí encajar, como me decía mi maestro, busca pequeñas cajas que te hagan recordar un enlace con el otro, un enlace con el otro, un enlace con el otro. La otra manera es pedirle al director que vaya cortando la escena por bloques de tal manera que para él sea fácil volver a retomar si te equivocas. Había muchísimos recursos, digamos, que podía utilizar para poder, pero yo no tenía la disposición para poder hablar con Mario Rivero tampoco. Entonces, bueno, terminé sentándome allí, dividiendo todo el texto, como les digo, en casitas, en bloques, y empecé uno por uno. Se me acabó el tiempo. ¡Oh, Dios! Esta escena se va a tomar un mes. Pero, ay Dios, síganme escribiendo, síganme escribiendo. Ya saben que este es mi canal de YouTube, yo soy Natalia Ramírez. No olvides tocar la campanita y suscribirte para notificaciones. Y el próximo jueves te cuento el desenlace.